Muy buenas tardes. De nuevo quiero extenderles la más cordial bienvenida, esta vez al tercer panel que nos acompaña en el 16º Congreso Internacional de Arquitectura Costa Rica 2023. Este es un evento, como ya todos y todas sabemos, del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para brindar una plataforma asociada al tema de la gestión ante el cambio. Durante este tercer día vamos a estar conversando sobre temas vigentes nuevamente y esta vez con profesionales de amplia trayectoria, a quienes tengo el honor de saludar y darle la más cordial bienvenida. Ya los presentaron, sin embargo, yo pues quiero hacer un pequeño resumen. Don Alfonso, le voy a hacer el resumen más corto porque ya lo presentaron bastante. Vamos a estar hablando con la señora Pilar Cisneros Gallo. Ella es diputada de la República. También con el periodista Héctor Guzmán Sánchez, con el arquitecto Alfonso Iracheta, quien nos acaba de acompañar con una conferencia, y con el arquitecto Jesús Mayoanex, de República Dominicana. Don Alfonso, no es que lo excluyera, sino que ya todos saben que usted es mexicano. También saludamos a quienes nos acompañan en las plataformas virtuales y le hacemos también la más extensiva invitación para que participen el día de hoy mediante preguntas y comentarios a este panel a lo largo de la presentación. Entonces, como les decía, pues quiero presentarles brevemente a los expositores. En este momento inicio con la licenciada Pilar Cisneros Gallo. Ella es periodista costarricense de origen peruano. Su vida profesional ha estado ligada en el largo tiempo al periodismo. Actualmente es diputada y jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático en la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo 2022-2026. Ella llega a Costa Rica en 1972, procedente de Perú, obteniendo en 1979 el título de periodista por la Universidad de Costa Rica para después obtener el título de bachillerato y licenciatura. Viajó a los Estados Unidos y en 1982 obtuvo la maestría en periodismo en la Universidad de la Florida. Ha recibido muchísimos premios por su labor como periodista, como lo son el Premio Pío Víquez y el Premio Nacional de Periodismo, y para muchos es una persona muy conocida. Es directora fundadora de la agencia de asesoría periodística Subprensa, directora de Noticias del Canal 7 de 1987 a 1994, directora editorial de revistas del Grupo Nación del 95 al 97, codirectora del noticiero NC4 en 1998, codirectora de Telenoticias Canal 7 de 1998 al 2013. Y actualmente, repito, ocupa el cargo de diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenida, doña Pilar, muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, me permito presentar al arquitecto Jesús Mayoanex. Es arquitecto dominicano, especialista en arquitectura deportiva y políticas de gestión de movilidad urbana, con más de 18 años de experiencia profesional desarrollados en la gestión integral de proyectos de construcción y diseño arquitectónico. Actualmente es director de planeamiento urbano del Distrito Nacional. Es miembro directivo de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana y es representante para República Dominicana y el Caribe de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad y Ambiente, FISAT. Es presidente del Grupo Estratégico de Arquitectos Emergentes de la República Dominicana. Muy bienvenido, don Jesús, también un gusto conocer. Tenemos también como parte de este panel al señor periodista Héctor Guzmán Suárez, quien es periodista, corresponsal para medios internacionales como Univision, CNN en español y Reuters. Fue corresponsal y ha sido corresponsal en la guerra de Ucrania. Ha estado también como corresponsal en la conferencia COP23 sobre el tema, perdón, ya se me desordenó la tablet, sobre el cambio climático en Alemania, en la crisis económica de Grecia, en la persecución de Osama Bin Laden en Pakistán, en la invasión de Irak, 3 años en Argentina y 5 años en Colombia.
Estudió periodismo con énfasis en televisión en la Universidad de Costa Rica y tiene una especialización en periodismo económico del INCAE Universidad de Florida. Muy bienvenido también, don Héctor. Y el arquitecto Alfonso Iracheta Cenecorta, quien nos acaba de acompañar con su conferencia, quien, como vimos, trabaja en el tema de estudios regionales, es director general del Centro EURE y ha trabajado como consultor internacional en múltiples lugares como ONU Habitat, BID, GIZ, etcétera. También ha sido consultor nacional en México, en los ámbitos de gobierno, empresas y organizaciones. Trabaja en temas de desarrollo territorial ambiental en los ámbitos nacional, regional, estatal, metropolitano, municipal, o sea, en todas las escalas. Y ha trabajado también en temas de suelo urbano, vivienda, turismo, movilidad, desarrollo económico, entre otros, que espero que ustedes recuerden de la conferencia anterior. Para su servidora, arquitecta Dania Chavarría, como lo mencionaba Carol, desde Costa Rica es un gran gusto poder saludarles a todos los que nos acompañan en la plataforma virtual y a los que están aquí presentes, y tengo el agrado de ser quien los va a acompañar como moderadora de este panel. Contamos aproximadamente con 1 hora. Si ustedes tienen el gusto, yo quiero darles el espacio para un corto mensaje de bienvenida asociado al tema del Congreso, que el tema es innovación y gestión del cambio asociado a la arquitectura. Y posteriormente yo les plantearé una pregunta específica en la cual esperaría que el resto de los panelistas hicieran una réplica y no ser yo la que comente, sino más bien ustedes entre ustedes mismos, para que sea más rica la discusión. Y finalmente yo haré un resumen de las principales ideas expuestas. Entonces, más que seguir presentándolos yo, la idea sería que tengamos un breve espacio antes de empezar con las preguntas para que ustedes nos saluden al público y demos arranque con la parte ya más propositiva en cuanto al tema de preguntas. Bueno, aquí tengo un... muy buenas tardes a todos los organizadores, a la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y por supuesto a todos los participantes, ya sea presenciales o a través del streaming, que entiendo se está transmitiendo este conversatorio. Lo primero que tengo que hacer es agradecer justamente al colegio por abrir estos espacios a otras disciplinas. Ya usted bien lo decía, esta es una sección de carácter interdisciplinario, porque considero que el abrir esos espacios coadyuva en una mayor visibilización, en una mayor proyección de una disciplina tan importante, tan determinante para la vida, no solo de las personas, sino ya lo decía el ingeniero, para las ciudades mismas, que es una disciplina tan determinante para el bienestar de las ciudades y de las personas. Así que muy agradecido. Y cuando a mí se me dijo que si podía participar en un foro como estos, inmediatamente yo dije, pero ¿cómo relacionar la arquitectura con el periodismo y más específicamente con una experiencia reciente que fue el estar en Ucrania más o menos 110 días? Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza fue la destrucción que vi en algunas ciudades, como comenzando por Kiev, la capital, y luego en ciudades como Chernihiv, que es ya en la frontera con Rusia, o en Bucha, cerca de Kiev, o en Borodianka, en fin, en varias ciudades en donde la destrucción fue total. Uy, se me había olvidado que tenía estas fotos todavía. Bueno, eso es nada más una casa donde dormimos con un camarógrafo allá en Chernihiv. Era un silencio como la foto misma lo evoca. Pero yo me refería a la destrucción especialmente de edificios residenciales que no tenían, como que no tenían nada que ver
con el conflicto bélico. Y era algo que yo ya había visto en Bagdad. Yo tuve la oportunidad de estar en Bagdad en el 2003, cuando la invasión. La mayoría de edificios residenciales quedaban así como ese. Y lo que había ahí era residencial, residencias, escuelas, y no eran grandes centros urbanos. En este caso eran ciudades pequeñas, pero aún así quedaban de esta manera. Entonces yo decía, ¿cómo relacionar la arquitectura con esta destrucción? Y decía, bueno, es que la arquitectura al principio de este congreso, alguien dijo por ahí que los arquitectos tienen que ver a 10 años futuro. Entonces yo decía o pensaba que esto de alguna manera es un llamado de atención para las nuevas generaciones de arquitectos, no porque aquí tengamos la amenaza de una guerra como esa, o espero que no la tengamos o que nunca nos ocurra, pero sí tiene que ver con las amenazas que ya estamos viendo, por ejemplo, el cambio climático, que ya nos alcanzó, ya estamos viendo inundaciones en partes que anteriormente no se producían, estamos viendo y asistiendo a lluvias inusitadas y sobre todo de gran volumen en partes donde antes no se daban y con mayor intensidad. Entonces ahí yo comencé a relacionar la visión del arquitecto frente a las nuevas amenazas, pero hay otras que ojalá nunca nos toque, pero que están globalmente en otros puntos, pues son una amenaza, como los ataques con armas químicas, con armas nucleares, las armas autónomas, que ya estamos viendo armas que son hechas a base de algoritmos y sobre todo de dispositivos que equipan, por ejemplo, a un carro con una ametralladora y la ametralladora descifra los algoritmos, por ejemplo, el de un tanque o el de un camión militar, y esa arma, una vez activada, ya no hay quien la detenga. Ya es un arma que dispara, mientras que, por eso se llaman armas autónomas, mientras que si fuese un ejército regular, el soldado por lo menos puede ver y decir, bueno, ahí hay niños, ahí hay mujeres, o no son soldados, no vamos a disparar. Pero en las armas autónomas, que ya se están usando, y les recuerdo hace poco, en Irán un disidente iba caminando por una calle y ahí lo alcanzó un dron. Ese es el tipo de armas autónomas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, aunque nos parezca muy lejano y muy remoto, la visión de la arquitectura, de la construcción a futuro de las viviendas. Yo creo que un ejemplo, eso sí, muy cercano, es el que tiene que ver con cambio climático, que eso ya lo estamos viendo. Así que sí hay una estrecha relación entre la arquitectura y las amenazas, digamos, modernas. Y también, por supuesto que la arquitectura tiene que ver con la vida de las personas. Hay un arquitecto que conozco de aquí, Luis Alberto Monge, que hace poco me contaba sobre cómo la arquitectura puede mejorar la vida de las personas a través, por ejemplo, de los diseños de hospitales. ¿Por qué los hospitales están diseñados de una forma, a pesar de que ahora la tendencia es a construirlos de una forma distinta? Así que, por supuesto que hay una relación muy estrecha en la vida cotidiana de las personas y los diseños, a pesar de que uno, sin ser, o el que no es arquitecto, pues muchas veces caminamos sobre una arquitectura que no nos detenemos a ver o no nos detenemos a entender o a descifrar por qué es de una manera o por qué es de la otra. Pero por supuesto que hay una relación permanente y diaria con lo cotidiano. Muchas gracias, don Héctor. En efecto, vamos a estar abordando eso más profundamente.
Quisiera darle el espacio a doña Pilar también para una breve introducción. Yo tengo preguntas específicas que pensé para cada uno de ustedes, entonces después vamos a iniciar el conversatorio con esas preguntas. Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que no tengo idea qué estoy haciendo sentada aquí, porque no tengo, ni soy arquitecta, ni soy ingeniera. He sido periodista, a Héctor lo conozco hace muchos años, durante casi 50 años, y tomé la decisión, todavía estoy por decidir si acertada o equivocada, si estoy arrepentido o no, ya les voy a contar después, de meterme en política. Y les voy a decir que una de las motivaciones más grandes que tuve en meterme en política es porque pensé que tal vez se podía incidir en algo que tiene estrecha relación con ustedes, y son los espacios públicos, los parques, las zonas verdes, las zonas de recreación. Yo creo que ustedes, arquitectos, no se dan cuenta la enorme incidencia que ustedes tienen sobre la calidad de vida de la gente. La calidad de vida de la gente no es tener una casa, ir a trabajar todos los días, no se trata de eso. Calidad de vida es cómo inciden ustedes también sobre la recreación, la cultura, los espacios, sobre todo en estas ciudades que crecen de una manera tan desordenada. El que ha sido alcalde durante más de 20 años de San José, Johnny Araya, siempre me odió porque yo digo y sigo sosteniendo que San José es la ciudad latinoamericana más fea que hay. A ver, no sé cuántos de ustedes coinciden, levanten la mano. Ah, gente sincera, qué bueno. Es una ciudad horrible, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay zonas verdes. Yo tengo hace muchos años la inquietud, desde que yo era directora de un noticiero nacional, decía, ¿cómo es posible que en la gran área metropolitana, en toda la gran área metropolitana, estoy hablando de San José, Heredia, Cartago y Alajuela, hay una sabana? Una que tiene 72 hectáreas y que nos las hemos ido comiendo poquito a poquito, porque le pasamos la carretera y le robamos, le pasamos el gimnasio y le robamos, el estadio y le robamos, la Federación de Fútbol. ¿Qué tiene que estar haciendo la Federación de Fútbol en una sabana? Nada. Entonces, yo dije, hace muchos años, yo empecé a hacer una serie de campañas cuando trabajaba en televisión y mi sueño había sido hacer una sabana por provincia. ¿Ok? Entonces, ¿qué era la idea? Hacer grandes parques urbanos, aproximadamente entre 70 y 100 hectáreas, ahora un poquito alejadas de las urbes, digamos, pero que algún día, muy pronto, esa urbe se va a engullir a esos grandes parques. Yo pensaba, ¿por qué no podemos tener un Central Park? ¿Por qué no podemos tener un Retiro, como en España? ¿Cómo es posible que nosotros le pidamos a nuestros jóvenes no se metan en drogas, no se metan en problemas? Y sí, pero si ese joven quiere hacer deporte, ¿dónde lo va a hacer? ¿Qué opciones les estamos dando? Cero. ¿Qué opciones le damos a las familias para que los fines de semana vayan a hacer un picnic? Yo tengo hace 30 años una pequeñita propiedad de una manzana camino al volcán Irazú. Y a mí se me rompe el corazón cada vez que subo y veo los cientos de carros orillados ahí, las familias haciendo picnic, los chiquitos no tienen ni dónde jugar, se llevan a la abuela, hasta la lora. Yo he visto gente que llega con la lora y ponen a la lora ahí en el potrero, los perros, y nosotros no les damos absolutamente ninguna opción. Y yo creo, y esta es una crítica muy constructiva que le voy a hacer a ustedes los arquitectos, que la incidencia que ustedes podrían tener y no tienen sobre la sociedad tiene mucho que ver con el grado de empoderamiento que ustedes deberían tener y no tienen a mi gusto y a mi juicio. Yo siempre les he dicho aquí, yo tengo una conexión muy larga con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y siempre les decía, pero es que ustedes, ¿por qué no tienen una incidencia mayor sobre la política pública? ¿Por qué no se meten en política para poder avanzar con estas cosas? Entonces, no sé, por eso les digo, si equivocada o no, ya estoy dudando si sí o si no, decidí que tal vez desde la política podíamos incidir un poco en esto. Y hace poco fuimos con una delegación del Colegio Federado a ver ciertos proyectos que han impulsado con mucho éxito en Perú. Muchísimo éxito. Y les voy a, yo no sé, tenemos, Natalia, no sé si tenemos dispositivos de... Ok, bueno,
Les voy a contar nada más 2 breves historias. El Parque de la Reserva de Perú, un parque que fue fundado en 1800 y resto, muy cerca de Lima. Entonces, con los años, era un parque muy grande, con los años, ¿qué pasó con ese parque? Nadie lo usaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno de drogos, de prostitutas, de asaltantes, lo que pasa, la degradación normal que pasa en todas las ciudades. Hasta que un alcalde dijo, ¿por qué? Yo puedo rescatar esto y puedo hacer algo bonito. Ustedes saben que Lima está en medio de un desierto, es una ciudad absolutamente desértica. Y se le ocurrió la idea de hacer un parque de aguas. Entonces, este alcalde metió la cabeza, contrató un grupo de arquitectos y todo el mundo le decía, usted está loco, usted es un ignorante, ¿cómo se le ocurre en una ciudad desértica hacer un parque de aguas? Pues el señor metió cabeza y metió cabeza e hizo el parque. ¿No tenemos fotos? No hay. ¿Qué? Ah, en otro. Bueno, ahora les decía. No sé, ¿alguno de ustedes conoce el parque de aguas en Lima? Ok, aquí hay varios que. Ok. Entonces, lo que hicieron es, en un terreno que, como les digo, era ya absolutamente inútil para la sociedad, hacer un proyecto espectacular, donde ahora es la segunda atracción más visitada en el Perú después de Machu Picchu, que ya es mucho decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo esto de ejemplo? Porque realmente se demuestra que ustedes, como profesionales, aliados con los políticos de turno, pueden incidir de una manera muy significativa sobre la calidad de vida de la gente. En este momento estamos trabajando ya en identificar terrenos para poder hacer estos megaparques urbanos en las diferentes provincias del país. Cuando yo trabajaba en el canal, yo tenía un plan un poco atrevido, si ustedes quieren, que era empezar tratando de convencer a cada costarricense que diera un aporte de $1. ¿Okay? Mucha gente pobre tal vez, o mucha gente a quien no le iba a llegar el mensaje, no me iba a dar el dólar, pero mucha gente que sí sabía y que podía dar más, iba a dar más. Entonces la idea era empezar con $5,5 millones, un fondo de $5,5 millones para comprar un lote y para luego empezar a hacer las obras con estos megaparques. Entonces, yo lo que creo, ya para terminar, porque no sé cómo es la segunda parte, nunca he entendido, pero no importa. O sea, lo que yo les quiero decir es que ustedes, como profesionales en arquitectura, tienen un enorme poder y una enorme responsabilidad en hacernos la vida más fácil, más agradable, en incidir de una manera absolutamente contundente en que las ciudades no pueden crecer como están creciendo. Y no pueden ser masas de cemento donde no le demos a la gente las posibilidades de esparcimiento, de cultura. Y entonces yo espero en estos 3 años que me quedan poder hacer una alianza con ustedes. De hecho, ya la he hecho con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que me ha ayudado increíblemente a ver si podemos lograr un cambio. Ahora en Perú también vimos cómo un montón de terrenos baldíos que estaban ahí, pero montones de terrenos baldíos, los han transformado en los parques más espectaculares que ustedes se puedan imaginar, con ciclovías, con lugares para que la gente haga deporte, con lugares para cultura, conciertos, y uno dice, ¿cómo es posible? Antes eran terrenos baldíos, áridos, desérticos, y ahora es una cosa espectacular, porque hay un despertar de los profesionales, como los arquitectos y los ingenieros, los paisajistas, todo, y los políticos que ahora cada vez están más interesados en hacerle la vida fácil a la gente. Entonces, yo les quiero traer este mensaje, les quiero dejar esta inquietud. Creo que trabajando juntos podemos hacer una gran labor para sacar adelante a nuestras ciudades, a nuestros países y hacerlas muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Pilar. En realidad, creo que está usted muy familiarizada con el tema, o sea, lo maneja súper bien, así que estamos en el panel correcto. Tal vez les explico la dinámica de este panel. Vamos a hablar de innovación, gestión ante el cambio y cómo esto se cruza con la arquitectura. Y tenemos aquí 2 profesionales, precisamente quisimos buscar otra disciplina, y la disciplina del periodismo, precisamente por esa capacidad crítica que ustedes tienen, ¿verdad?, de visualizar las cosas, pero articulado a lo técnico, ¿verdad? Y aquí es donde están entonces don Jesús y don Alfonso acompañándonos, y vamos a hablar un poquito nada más, usando unas preguntitas de respaldo. Don Alfonso, si para
pasar de la dinámica del saludo tal vez a entrar un poco a lo que hablaban don Héctor y doña Pilar. ¿Cómo hace usted un ligamen, digamos, de la arquitectura y el urbanismo con esto que nos mencionaban ellos en este momento? Muchas gracias. Gracias por esta segunda oportunidad. Partiría con una frase que se la voy a robar a la diputada. La ciudad es, con mayúsculas, su espacio público. Esa es la ciudad. Si nos damos cuenta, pasamos 2/3 o más del tiempo en lo público y apenas unas horas en casa. Este es un espacio público. ¿Qué pasaría si este auditorio fuera un auditorio pobre porque no hubo dinero, o si es una universidad pública, si la calle está rota? ¿Qué pasaría? Bueno, pasaría todo lo que ha comentado la diputada. Entonces yo partiría por esa frase: la ciudad es su espacio público. Y en reconocer este cruce que acaban de hacer, la periodista política socialmente comprometida con un periodista que se juega la vida y que recorre el mundo y que enfrenta la destrucción y se pregunta, bueno, ¿y ustedes? No, se refiere a nosotros, y la diputada dice lo mismo, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué hacen frente a todo esto? Y la verdad es que tiene razón, estamos un poquito fuera de lugar todavía. Yo solamente cierro esta primera intervención con una experiencia siguiendo esta lógica del espacio público. En mi ciudad, que es una zona metropolitana de 3 millones de habitantes, se ha llenado de casas, se ha llenado de esto que llaman estos espacios comerciales por todos lados. Digo, donde va uno hay un terreno vacío, alguien va a construir una plaza comercial, necesariamente, parece que no se les ocurre otra cosa. Y a los gobiernos no se les ocurre nunca imaginar un parque público, no es negocio. Y yo regreso al tema de mi conferencia. Bueno, resulta que el lugar donde estaban los ministerios del Estado de México, o sea, del Estado, no del gobierno nacional, en un terreno de 104 hectáreas, estaba también la Secretaría de Agricultura y la de Medio Ambiente, y habían tenido ahí a lo largo de 40 o 50 años viveros y cosas, y bueno, los viveros no es solamente para sacar árboles, muchos crecen. Resulta que ese terreno tenía una cantidad de árboles hermosa, y llegó un gobierno que dijo, tengo un buen negocio con una empresa, vamos a hacer aquí un residencial cerrado de alto ingreso, con un espacio para que va a haber teatro y auditorios y congresos y no sé cuánto, y la gente dijo, no, espérame, esto tiene que ser un parque. ¿Cómo? Bueno, a mí me invitan a hablar del tema en un hotel, se armó en un salón de esos que usan para bodas, se llenó de gente y con 2 diputados locales empezamos a hablar del tema y analizamos cuál era la propuesta. La propuesta era un negocio, punto, muy buen negocio, para ellos era muy afortunado el negocio, pero les dijimos, ¿saben qué? Que no va por ahí. Y entonces, sin pelear, llegamos a un acuerdo con el gobierno. Primero fue así en lo oscurito con el ministro que me llamó en una carretera, en un restaurante a desayunar con una gorra y lentes oscuros para que nadie lo reconociera. Así inició el asunto, ¿no? Pero llegamos a un acuerdo. Les dije, con el representante de los ciudadanos, él representaba a los ciudadanos, yo era, se supone que el técnico, el que iba a proponer las ideas. Ustedes se llevan todo el valor político en votos, aunque yo nunca voté por ustedes, pero se llevan todo el valor político de esto, pero a cambio nos entregan un parque. Y nosotros no decimos nada. Decimos que fue el gobernador el que lo propuso. Sí, hombre, ¿qué más da? Yo lo que quiero es un parque. Bueno, 1 año y medio en reuniones donde iba yo, iban 5 ciudadanos, el vocero de los ciudadanos, el gobierno estatal con el ministro del Ambiente, en sus oficinas. Bueno, está bien ya, que no haya pleito. 20 hectáreas va a ser, no, son 100 hectáreas de parque. No, que vuelva el pleito. Entonces creó un panel con expertos, entre ellos estuvo Mario Molina, no sé si han oído hablar de él, premio Nobel de Química, experto en tema ambiental. Entre otros estuvo Enrique Leff, debe ser muy conocido también acá como ambientalista,
Éramos 6 y estuvimos discutiendo 18 meses con el gobierno municipal, y decían que sí y luego que no. Y al final, cierro ya, tenemos un parque ahorita que tiene 90 hectáreas, 10 hectáreas quedaron para las secretarías que estaban ahí con otra entrada. El parque está lleno de árboles, ni un solo árbol que no sea de la región, ni una gota de agua que no venga de la lluvia, no se vende comida chatarra y hay un mecanismo de administración del parque. Entonces, cada vez que pasamos por ahí, yo le digo a Carmelita, a mi esposa, le digo, mira, ese es mi parque. Aunque yo no vivo ahí, yo vivo más lejos, como vivir en Cartago y tener que estar en Heredia, está el parque, ¿no? Y así fue. Entonces, conclusión, no es solamente en este caso ser arquitecto, sino hay una especie de convicción, como la de la diputada, que yo voy a luchar por el espacio público. Si no hay eso en el fondo del alma, de la razón, es muy difícil, y nos dejamos llevar siempre por el proyecto, por el negocio, que es lo que sigue dominando nuestras sociedades. Entonces es una lucha diferente, pero qué bueno, como dice don Héctor, qué bueno que se dan estos espacios para poderlo decir abiertamente, con todas sus letras, y mostrar fotos tan dolorosas como las que él acaba de mostrar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que entonces, ahora sí, cruzando, don Jesús, le quedó la parte más difícil porque le voy a hacer un cruce de todos los temas. Frente a estas nuevas amenazas y y el planteamiento de la amenaza, digamos que tal vez es más inminente para todos los seres humanos, el tema del cambio climático, y esta necesidad imperante que plantea doña Pilar con respecto a espacios públicos, que es un tema que nosotros como urbanistas siempre estamos pensando y hablando de espacios públicos y ciudad. ¿Cómo cree usted que podemos nosotros, desde la parte técnica, incidir en esa parte política, que es la que está enfrentando ahora doña Pilar como diputada? Bueno, muy agradecido de estar aquí en esta ciudad. Difiero un poquito de con usted, mi diputada. ¿Conoce una más fea? A mí me encanta San José. Pero bueno, de verdad, escuchando a la querida diputada Pilar, me reí mucho, porque hace unos años yo era de los que escribía en Twitter y escribía artículos en distintos periódicos, en la prensa, sobre las problemáticas urbanas de las ciudades latinoamericanas, y siempre me mantenía en eso, hasta que en un momento determinado de mi vida entendí que yo tenía que dejar de ver el juego desde las gradas e integrarme a lo que son las posibles soluciones. Y qué bueno ver aquí tanta juventud, tantos arquitectos emergentes, veo que algunos son estudiantes, y eso dice mucho de lo que tenemos por delante. Y cuando asumí la decisión de entrar en política, porque al igual que usted también formo parte de la política en mi país, y bueno, me toca la dicha de dirigir la planificación urbana de la ciudad de Santo Domingo, que yo duré a la primera 2 semanas, dije, ¿en qué jodido lío me metí? Créanme que para mí fue un choque bastante importante, porque encontrarme con una realidad la cual yo veía desde afuera era muy distinto cuando entramos en lo que es la materia política. Sin embargo, ese reto nos llevó a nosotros a entender que el tema del cambio climático, como bien lo planteas, no es una moda, no es una palabrita que suena bonita. El tema sostenibilidad no es una palabra que tenemos que repetirla para que las personas crean que somos expertos en el tema, sino más bien de entender cuál es la importancia de estos procesos. Y en la planificación de nuestra ciudad, Santo Domingo es una ciudad de 91.58 kilómetros cuadrados, lo que es el distrito municipal, lo que es el distrito principal, la ciudad capital, y es en sentido general el Gran Santo Domingo. Estamos hablando de unos 1.700 kilómetros cuadrados. Esto indudablemente representa un gran reto, porque somos la ciudad más importante básicamente del país y una de las más importantes de la región, teniendo una población cercana al 56% de la población nacional, o sea, lo que indica que somos una ciudad de cerca de 5 millones de habitantes, bastante densa, con bastantes complejidades, y como bien dijo la diputada hace un momentito, con mucha deficiencia a nivel de espacios públicos.
En virtud de esto, nosotros empezamos la parte de la planificación y lógicamente siempre se tiene que contar con el apoyo de las autoridades municipales, en este caso los alcaldes. Y básicamente nosotros hemos podido recuperar en estos 3 años que llevamos de gestión ya cerca de 1.4 millones de metros cuadrados de espacios públicos que estaban degradados y que prácticamente eran infuncionales en nuestra ciudad, y nos ha permitido recuperar ese espacio en el entendido de que el esquema urbano y las dinámicas urbanas que se dan en nuestras ciudades, cada una de nuestras ciudades son únicas, cada una de nuestras ciudades son distintas, con realidades sociales, culturales, económicas completamente diferentes una de la otra, aunque muy parecidas. Las problemáticas que tenemos en Latinoamérica son muy parecidas generalmente con todo. Y esta mañana me hicieron una entrevista en un medio de comunicación local y yo le explicaba sobre una reflexión, o reflexionaba sobre la famosa frase que dio John Kennedy en su toma de posesión, cuando dijo que no preguntemos qué nuestro país puede hacer por nosotros, sino qué nosotros podemos hacer por nuestro país. Y esa misma frase quiero dejar ya para concluir en la mente de todos ustedes. Muchas veces le echamos la culpa a las autoridades, muchas veces decimos y dejamos que las autoridades sean los que resuelvan los problemas. Más bien, cada uno de los que estamos sentados aquí somos parte integral de las soluciones urbanas que necesitan nuestras ciudades. Y llevo esa frase al tema ciudad. No preguntemos qué tanto pueden hacer nuestras ciudades por nosotros, sino qué tanto nosotros como ciudadanos podemos hacer por nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Ese micrófono es de ustedes y aquí tenemos el micrófono del otro lado. Bueno, ahora voy a irme un poquito a ver si es cierto que atiné, digamos, en lo que pensé que podía ser un tema interesante para que conversara cada uno y cada una de ustedes. Pues básicamente, si repito, como me dicen por ahí, tiene una tablet súper chusa y no la usa, pero bueno, yo prefiero el papel todavía, como buena arquitecta. Bueno, de mi generación, hago esa acotación. Don Héctor, desde su experiencia y esto que nos estaba comentando, ¿usted cree que se encuentra preparada la humanidad para replantear y transformar la manera en la que enfrentamos las crisis, incorporando temas de innovación? Usted nos hablaba de temas como la destrucción por el hombre en edificios, de la impresión que esto produce, de ese sinsentido del ataque a zonas residenciales. ¿Cree usted que hay una preparación por parte de la humanidad en términos generales? Porque por lo menos en este país posiblemente nunca o por lo menos nunca nos hemos enfrentado a algo como lo que usted ha visto, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos diga cuál es su opinión al respecto, y si cree que hay alguna posibilidad de que esa innovación, porque lo veo así, hay una innovación, ahora que usted nos comentaba sobre esas armas, una innovación asociada más bien a destruir. Sí, claro, a ver, yo sigo siendo romántico en el sentido de que yo siempre aspiro y quiero un mundo mejor, y creo que es una aspiración de todo ser humano, o por lo menos eso esperaría yo. Sin embargo, hay muestras que señalan lo contrario, y tiene que ver con el orden mundial al que estamos enfrentando, en el que estamos viviendo. Ya lo decía don Alfonso, que por ejemplo, para lograr construir o transformar un espacio público muy grande, tuvo que prácticamente pelear y luchar contra el político. Y eso desafortunadamente ocurre a nivel global. Por ejemplo, volviendo a la experiencia reciente de la guerra de Ucrania, ¿por qué la guerra de Ucrania no se acaba? Por lo mismo, porque hay un interés en que no se acabe. ¿Y quiénes podrían ser los interesados en que no se acabe? Bueno, los fabricantes de armas, por ejemplo, no quieren que se acabe porque son sus intereses. Entonces habría que comenzar esa pelea ya no contra, es decir, ya contra poderes muy grandes. Yo no sé si resulta muy pueril la comparación,
pero yo creo que lo que ocurre ahorita globalmente es lo mismo que ocurre con la desgracia que estamos enfrentando en Costa Rica de la lucha por contra el narcotráfico. En Costa Rica llevamos 350 muertos, creo, a hoy, en el último año, en lo que va de este año, y la mayoría de estas muertes están asociadas con el tráfico de drogas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué se están matando, por cierto, la mayoría de muchachos? Porque hay una guerra de pandillas o de bandas por el control de mercados, es decir, por territorios donde ellos puedan vender su droga. Yo lo comparo globalmente porque estamos asistiendo y la humanidad, desde que existe, ha luchado también por ese control de mercados. Ahorita, por ejemplo, en Europa tenemos que la dependencia de la mayoría de los países europeos del gas licuado y del petróleo ruso es altísima, tan alta como que en Finlandia dependen hasta el 90% para mover su país, para generar su energía del petróleo y del gas licuado ruso. Y entonces toda Europa, Alemania depende en un 42%, o dependía cuando comenzó la guerra. Y entonces esto es lo que nos quiere decir ahora, o esta guerra que se está viendo es simplemente por reordenar los mercados. Ya, por ejemplo, Estados Unidos ahorita está vendiendo, no sé cuánto es la cifra, pero son trillones de metros cúbicos de gas a los países de la Unión Europea, lo que confirma aún más que esta guerra, ninguna guerra es para ayudar a la gente, para mejorar sus condiciones de salud, de educación, de vida, no, las guerras son un control de las potencias por el control de mercados. Así que si uno entiende eso, porque también tenemos que entender que la humanidad la historia de la humanidad ha sido una lucha de imperios que suben y caen, suben y caen, suben y caen, pero que en el fondo se lucha por el poder. Entonces, si uno entiende eso, podría ponerse pesimista respecto a la pregunta de que si uno ve alguna esperanza de que la innovación se pueda, o que con innovación podamos mejorar nuestra calidad de vida. Vean lo que les decía hace algunos minutos, las armas autónomas, eso es inteligencia artificial de lo último, pero vean en qué se está usando. Va a llegar el momento en que ya los asesinatos son muy quirúrgicos, es decir, ya para eliminar a un líder donde esté, simplemente se le hace como lo que usan ahora los bancos, la identidad facial que uno ve y ya listo. Bueno, eso mismo, pero aplicado a otras cosas, y se está usando para destrucción. Hace poco, por cierto, hubo un seminario aquí con participantes de todo el mundo sobre el temor, justamente, y funcionarios de las Naciones Unidas y de diferentes organismos, sobre el temor de la aplicación de esas innovaciones en la guerra, por ejemplo. O no simplemente en la guerra, porque esto se convierte en político. Ya después esas armas no se van a usar contra un enemigo político, sino contra cualquiera. Así que desde ese punto de vista, yo quisiera pensar que de verdad vamos hacia un mundo mejor y que el desarrollo de la ciencia nos facilitará y nos dará mayor calidad de vida, pero las señales que uno ve, y especialmente como periodistas, donde uno ve muchísimas cosas que inclusive ni salen en la televisión o en las noticias, pues lo hacen a uno perder la esperanza. Don Héctor, muchas gracias por mostrarnos esa realidad. Vinimos a hablar en este congreso de arquitectura, innovación y gestión ante el cambio, muy positivos. Hablamos de procesos, hablamos de tecnología, de metaverso, de realidad virtual y un montón de cosas que yo creo que nos han alejado un poco también de esta realidad que es la parte o la otra cara de la moneda. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ser coordinadora de control urbano en la Municipalidad de Mora
es un municipio como a 25 kilómetros de acá. Y entiendo un poco su percepción esa de si me quiero quedar o me quiero ir corriendo como a la primera o a la segunda semana, ¿verdad? Y ahora doña Pilar que dice que todavía no sabe si se queda o se va, ¿verdad? Entonces, porque uno como técnico o como persona usuaria que quiere realmente mejorar las condiciones de las personas, los espacios, etcétera, quiere incidir y se da cuenta cuando llega a la parte política que no es tan fácil. Don Jesús, ¿cómo, aparte de esto que nos estaba usted planteando, de toda esta renovación y recuperación de estos miles de metros cuadrados, cree usted que van a poder incidir desde la visión de innovación? Y hablando ahora con don Alfonso, hablábamos es que innovar no es una cosa que se tiene que pensar únicamente en grandes, que innovamos desde cosas pequeñas que hacemos cada uno por cambiar el planeta. A mí me encanta ese anuncio que dice que el poder de uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree usted, digamos, que va a llevar el ritmo de su gestión, digamos, bajo esa visión de la innovación, la gestión ante el cambio? Bien. Mira, como dije anteriormente, cada ciudad es única, tiene sus particularidades. Los retos y desafíos que tienen las ciudades latinoamericanas son muy altos. Hace 15 años, más o menos aproximadamente, no se hablaba de urbanismo, no se hablaba de sostenibilidad. Quien hablaba de esos temas era tal vez algún erudito, alguna persona con cierto nivel, y era un tema poco conocido por la ciudadanía. A pesar de que nos queda todavía mucho camino por recorrer, yo creo que nosotros a nivel general, Latinoamérica ha logrado pasos importantes para generar las bases de lo que es encaminarse a estos esquemas de sostenibilidad. Y yo creo que sin lugar a dudas la ciudadanía y nuestros gobernantes, así como nuestros gobernantes locales, independientemente, lógicamente, de los partidos, de los colores de partido que fueran, tenemos que tener algo muy, muy, muy claro, que es trabajar con proyección de ciudad. La planificación ha sido escasa en las ciudades latinoamericanas y siempre nos quejamos. Estoy seguro que a usted, doña Pilar, me le ha pasado lo mismo que a mí, que siempre he escuchado que San José ha crecido sin planificación. Ese discurso lo he escuchado yo desde que tengo uso de razón, que Santo Domingo es un desastre, que esto no va a cambiar, que no va a... Sin embargo, lo mismo ha pasado, me imagino, en México, con una gran ciudad como Ciudad de México. Y a todos nos pasa. En Latinoamérica es una realidad urbana completamente distinta a la realidad europea. Y a veces queremos adoptar muchos criterios de diferentes continentes, de diferentes ciudades, con realidades completamente distintas a las nuestras y culturas completamente distintas a las nuestras. Y la ciudad es un ente vivo, es un ente que te va dando las necesidades ella misma. O sea, no es que vamos a proyectar que en 15 años vamos a tener un problema. Nadie sabía que iba a haber una pandemia. Hace tan solo 3 años nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia. Sin embargo, la pandemia vino a cambiar la visión de ciudad, vino a transformar prácticamente la dinámica urbana en la que tradicionalmente habíamos vivido. Hoy en día trabajamos con una planificación pensada también en este tipo de cosas. Y yo creo que todavía podemos hacer mucho. Nos queda un camino largo, muy largo por recorrer, pero creo que ya se están iniciando los pasos y este congreso es precisamente una muestra viva de la capacidad y del interés que se tiene de que las cosas vayan cambiando en nuestra región. Muchas gracias, don Jesús. Le sigo regalando el micrófono porque yo tengo aquí, este de ustedes. Bueno, ha cambiado un poco la dinámica para aprovechar más el tiempo y también pues poder, no sé si alguien me puede hacer ahí el favor de contarme cómo vamos, porque estoy sin reloj. Vamos bien, en tiempo. Ok, yo quisiera preguntarle a usted, doña Pilar, hablamos de que la interdisciplinariedad es un elemento, un factor clave para transformar la ciudad, porque en esa transformación de la ciudad no vamos a estar solo los arquitectos y los urbanistas, tenemos que estar los sociólogos, los ambientalistas, los geógrafos, los geólogos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que ese cambio
tenga una visión de inclusión, de participación ciudadana y perspectiva de género para generar esos proyectos de impacto positivo de los que usted nos hablaba ahora. Usted nos hablaba del Parque del Agua, nos hablaba de esta recuperación que está haciendo Lima ahora. O sea, ¿cómo hacemos, si a usted se le ocurre alguna idea, ¿verdad? Con todo lo que ha visto y ese gran deseo que tiene usted por cambiar el país, que podríamos entrarle a este asunto del cambio en función del impacto positivo para el bienestar de las personas? Vea, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que decía ahora don Jesús. Es que ya tenemos que darnos cuenta y tenemos que admitir que no podemos soñar con el futuro. No. ¿De qué nos sirve soñar con un futuro si no vamos a trabajar para construirlo y para que ese futuro sea real? Dejemos de soñar y empecemos a actuar. Y por eso yo creo que más profesionales como ustedes tienen que meterse en política, en las municipalidades, en los lugares donde ustedes pueden incidir. Les voy a dar otro ejemplo, Ciudad Gobierno. Ciudad Gobierno se propuso en este país al final de la administración Óscar Arias. ¿Ok? Estamos hablando de 2006-2010. Ahí se lanzó la idea. Costa Rica, que es un país pequeño, se gasta $20 millones al año en pagar alquileres. Entonces a alguien se le ocurrió que había unos terrenos muy buenos por Plaza González Víquez, cerca del MOP, que por qué no hacían ahí unos edificios para poder pasar las instituciones públicas y dejar de pagar $20 millones. Bueno, la administración de Óscar Arias, la de Solís, la de Chinchilla, la de Solís, la de Carlos Alvarado, y no, ¿por qué no avanza? Porque es que no basta con formular la idea, ¿quién la va a hacer realidad? Uno de los grandes problemas en América Latina que nunca tenemos plata, ¿cierto? Nunca hay presupuesto, nunca hay plata. Bueno, a alguien se le ocurre decir, ¿por qué no le propongo esto a un banco? Que el banco ponga la plata, que el banco desarrolle la obra, ¿y cómo le voy a pagar? Con los $20 millones que me voy a dejar de gastar en los alquileres. O sea, al país no le va a costar un centavo. ¿Por qué? Porque simplemente va a trasladar esos $20 millones que paguen alquileres a $20 millones en comprar los edificios que en cuestión de 20 años ya van a ser del país. Entonces, lo que yo les digo es que tenemos que dejar de soñar, de desear, de pensar, y tenemos que empezar a construir el futuro del cual vamos a disfrutar. Y por eso, como decía usted, dicho sea de paso, no me dijo cuál ciudad era más fea que San José. No crea que me he olvidado. A ver. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahora ustedes, todos esos arquitectos jóvenes, es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo incidimos? Vea, señores, entre San José, Cartago, Heredia y Alajuela viven más de 3 millones de costarricenses. Más de 3 millones, ya vivimos en esa área muy pequeña. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué espacio público disfrutan ustedes? ¿Dónde están? ¿Cuántos de ustedes van, por ejemplo, el Parque La Libertad, atravesado por una pista de 6 carriles? ¿Quién quiere llevar a sus niños ahí? Se les escapa la bola, el chiquito va corriendo detrás de la bola y lo atropellan. ¿Verdad? O sea, espacios públicos de calidad, rescatar los parques que tenemos. Y es mentira que uno no puede educar a la gente. Yo vine a este país cuando tenía 17 años. O sea, que yo crecí en Lima, Perú. Los parques eran horribles. Mal tenidos, mal cuidados, se robaban las luminarias, se robaban las plantas, todo lo que pasa en todas las ciudades de América Latina. La gente se puede educar, y cuando ustedes proveen de espacios públicos de calidad, la gente los cuida, los aprecia. Yo recuerdo, aquí hay algunos viejos y hay señores mayores, adultos mayores, para no decir viejos, para que no se ofendan. Cuando uno tomaba un autobús aquí, la gente mayor se acordará, llegaba el autobús y ¿qué pasaba? Todo el mundo corría para subirse al autobús, nadie hacía fila. Ahora ustedes ven a la gente agolpándose para entrar al autobús, ¿verdad que no? Todo el mundo hace fila. Bueno, yo creo que eso también es parte de la educación. Los que hayan visitado Perú recientemente se darán cuenta que si algo bello tiene esa ciudad es todos los parques públicos.
La gente los cuida, los respeta, se renuevan las flores, se ponen lugares para que la gente haga ejercicio, para que los niños jueguen, se ponen como kioscos para que la gente pueda recibir clases de baile, de arte. Entonces, ahí es donde yo digo que las ciudades tienen que estar en función del ciudadano. Y nuestras ciudades, desgraciadamente, no están. Y yo creo que para que estén, ustedes, los arquitectos, los paisajistas, los ingenieros, son los que tienen que empoderarse y empezar o meterse en política o empezar a presionar al sector político para que las cosas sucedan. Si seguimos soñando con el futuro, nunca lo vamos a lograr. Si trabajamos, como decía aquí don Jesús, entonces lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, doña Pilar. De hecho, yo los motivo también en mis momentos de profesora o de docente, siempre les digo a los y las estudiantes que ustedes son los que tienen el futuro de este país en sus manos. Muy posiblemente ya muchos de los esfuerzos que he hecho junto con otros colegas nos van a traspasar y no vamos a lograr ejecutarlos, y van a ser ustedes los que tienen como misión hacer de un país mejor. Yo, aprovechando que don Alfonso nos contaba ahora sobre el uso de otras herramientas tecnológicas como los sistemas de información geográfica, etcétera, bueno, y que nos mostraba diferentes formas de medir, ¿verdad? Un poco los impactos, el tema de los indicadores, el trabajo que ha hecho con el índice de la prosperidad urbana y todo este trabajo. Yo le pregunto a usted, un poco asociado a lo que venimos hablando, ¿cree usted que se puede desde otras disciplinas y mediante ese uso adecuado de la tecnología, la innovación, integrar la arquitectura para el bienestar humano? Sí, definitivamente, claro que sí. Aquí la gran pregunta es medir para qué, medir para quién. Y esta pregunta no siempre está resuelta. Todos nuestros países, todas nuestras ciudades han creado sistemas y la frase es clave. Si es que si no sé de qué tamaño, dónde, quién está siendo afectado, quién está ganando, esto, si no lo sé con certeza, con legitimidad, pues ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hablar de planificar? Y aquí yo diría que nuestras ciudades sí están planificadas. La pregunta es, ¿quién las planifica? ¿Para qué y para quién? No hay negocio que no esté muy bien pensado. Todos son negocios. Entonces, todos los desarrollos que vemos de vivienda, de grandes edificios, están muy bien pensados. El problema es que estos actores que se encargan de esta responsabilidad no se ponen de acuerdo entre ellos y no se ponen de acuerdo ni dentro del gobierno para decirle, oye, está padre, qué bueno está tu proyecto, pero aquí no, no es el lugar correcto. Aquí lo que hace falta es un parque. ¿Por qué? Porque el plan que acordamos, que medimos, nos dice que lo más conveniente es que aquí haya un parque. No se trata de poner las cosas, cuando digo las cosas, hablo de carreteras, hablo de hospitales, hablo de vivienda, en el lugar que yo decido dónde. No coincide, y ya no puedo decir generalmente, nunca coincide el interés totalmente privado con el interés de la comunidad. El privado tiene que primero reconocerse como parte de la comunidad. Yo con las viviendas que mostré cada vez que me reunía con la Cámara Nacional del Desarrollo de la Vivienda Social en México, casi todos los dueños de las empresas viviendo en Miami o teniendo su casa en Miami, yo les preguntaba, a ver, ya te entendí, es que soy una empresa responsable, socialmente responsable, correcto. El ayuntamiento me autorizó, soy totalmente legal, correcto. ¿Vivirías en tu casa, en esa casa? ¿Te atreverías a vivir en esa casa de 60 o 70 metros, a 15 kilómetros, donde no hay espacio público, apenas hay una escuela, un centrito comercial? ¿Dónde está la verdadera responsabilidad de todos nosotros? Por eso lo primero que debemos tener muy claro es una autocrítica a nuestro trabajo como ciudadanos, como profesionales, como profesores, como lo que somos, cada uno de nosotros. Ahora, yo también soy un poco romántico y positivo como Héctor con todo lo que ha vivido y lo que ha visto, porque cada vez encuentro más gente de la política y de la empresa que son los verdaderos
decisores de para dónde y para quién van las ciudades. Porque le echamos siempre la culpa a los ciudadanos, es que todos somos responsables. ¿Qué pasó? ¿Cómo que todos somos responsables? Yo nunca construí 25,000 viviendas en el norte del Valle de México, cerca de una zona que se inundaba, etcétera, etcétera. Eso lo construyó usted y usted lo autorizó. Por tanto, hay diferencias. Esta pregunta, cada vez yo noto que se la hacen internamente en la política. Lo que usted acaba de decir es extraordinariamente claro en ese sentido. Lo que acabas de decir aquí, igual. Y esto es cada vez más positivo en las empresas. Yo soy parte de una organización que creó el Consejo Coordinador Empresarial, que es la derecha empresarial en México, y sin embargo crearon grupos de trabajo para discutir sobre la ciudad sostenible. ¿Qué puedes hacer tu empresa para reducir tu huella de carbono? Para emitir menos gases con tus trabajadores y en tu entorno urbano. ¿A dónde tiras tus residuos? Toda esta química que procesas va a dar al drenaje y por ahí, y tú haces que la Virgen te habla por acá y no haces nada. Bueno, ese tipo de cuestiones yo ya las veo antes de vez en cuando, muy raro, 15 años atrás decías, ¿no? Bueno, yo ahora las veo cotidianamente. Muchos empresarios preocupados por esto. Muchos políticos ya como bandera política, la movilidad sostenible, el espacio público, la vivienda adecuada, no cualquier casa puesta en cualquier lugar, el respeto por el peatón, las vialidades de otra manera. Bueno, hay otro grupo que se ha creado que es el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía, y cada vez hay más, y creo que ya hay ahorita 1,000 y tantos. Estamos haciendo nosotros en mi oficina una plataforma de e-learning para que se inscriban todos los funcionarios de gobiernos municipales de México posibles. Ya tenemos a 18 como un piloto, que lo estamos trabajando de aquí a agosto más o menos, y la idea es que se entrenen en algo que es complicadísimo, medir las emisiones de gas de efecto invernadero. Algo complicado. Se entrenen en eso, se entrenen en elaborar su plan de acción climática como parte del plan urbano, parte del Atlas de riesgo y todas estas cuestiones. ¿De dónde surgió todo esto? Surgió de estas preocupaciones que ahora, y cierro, los grandes actores que toman las decisiones por nosotros, por la mayoría de los ciudadanos, son a los que hay que convocar con mayor fuerza, y son los políticos, el legislativo que aprueba leyes, a veces leyes que no están bien elaboradas, los empresarios que construyen donde compraron barato sin preguntar y a veces con algo más que una sonrisa para obtener las aprobaciones, y las organizaciones y los académicos y los expertos que nos quedamos calladitos porque el proyecto es muy bueno, me va a dejar dinero, aunque sé que está a una distancia inadecuada, que está sobre un humedal, que se va a rellenar. Estas cosas yo veo que cada vez son menos. La pregunta, y con esto cierro ya, ¿nos da tiempo? Esa es la gran pregunta. La velocidad de la tragedia, de la guerra, la velocidad de la empresa productora y diseñadora de armas y de inteligencia artificial para matar, ¿nos da tiempo de recomponer esto antes de que en efecto el cambio climático genere y la crisis social y política genere lo que no queremos que genere? Esa es la gran pregunta. A mí ya no me va a tocar, evidentemente, pero a ustedes sí. Es el futuro de ustedes. Entonces, ¿qué hacer para enfrentarlo hoy? Y para eso, ahora sí, juro que es lo último, si no conocemos, no podemos opinar. Y no se trata de ir al café o al bar a hablar de política y decir que la ciudad está. No, se trata de saber exactamente dónde, de qué tamaño, a quién beneficia, a quién afecta, cómo lo puedo resolver. Y para eso hay que entender de capas sobre temas de biodiversidad, de riesgo, de derechos de vía y de 1000 cosas más. Si no entendemos eso porque no lo estudiamos, pues ¿cómo vamos a opinar y hacer un buen plan, un buen proyecto? Pues no. En fin, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, don Alfonso. Yo creo que aquí hay un tema súper importante que usted pone sobre la mesa y es la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de nosotros. En ese sentido, yo quizá
creo que ya debo ir concluyendo, no sé si no me falla el cálculo ahí mental. Entonces, lo que quisiera plantearles es, ¿cuál puede ser la incidencia desde las diferentes aristas y espacios en los que estamos, todos los que estamos aquí sentados, y ustedes llévense la pregunta también de tarea para sus casas, o bueno, si quieren las discuten ahora mismo, ¿cuál puede ser nuestra incidencia, nuestro aporte, nuestra posición ante esto que hemos denominado innovación y gestión ante el cambio? Porque yo creo que si bien es cierto, no todos somos responsables de que se hayan construido, no sé, las viviendas en una zona de riesgo, sí tenemos posibilidades de incidir desde diferentes escalas. Y bueno, repito, los mismos ODS hablan de la incidencia que tiene una persona, inclusive desde su casa. Entonces, los dejo con la misma pregunta para todos. ¿Cuál es nuestro aporte o incidencia ante esta gestión que tenemos que hacer de cara al cambio, que cada vez es, como lo dice don Alfonso y nos lo planteaba don Héctor, cada vez es más veloz? Y en temas positivos, pero también en temas negativos y destructivos. Doña Pilar, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que la incidencia depende de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. ¿A dónde queremos incidir? ¿Por qué queremos incidir? ¿Para quién queremos incidir? ¿Cómo vamos a incidir? Pero lo que yo sí creo es que no podemos seguir creciendo tan desordenadamente, con ciudades absolutamente, puro cemento, donde el ciudadano no tiene la oportunidad de, de disfrutar de su entorno. Y yo creo que aquí los que nos van a enseñar son los países europeos. Yo tengo una hija que es casada con un austriaco y vive en Viena. Y cada vez que voy a Viena, yo digo, no puede ser. O sea, ¿por qué nuestros países no pueden tener? No digo que vayan a tener lo que tiene un país rico como Austria, pero ¿por qué el ciudadano suele ser la última rueda del coche? La última rueda del coche. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras ciudades no pueden ser esos oasis verdes? ¿Por qué no aprovechamos, por ejemplo, los ríos que atraviesan San José para hacer parques, aunque sea, ¿verdad?, no muy grandes, pero a lo largo, con ciclovías, con lugares para que la gente haga picnic? Es tan poco lo que la gente necesita, tan poco para estar feliz, para estar contenta, porque si no, las ciudades van a crecer de forma agresiva para toda la gente que incide en la ciudad. A ver, parte de los planes que yo quiero impulsar, a ver si se logra, es hacer potreros ciudadanos. Imagínense lo bonito, porque aunque ustedes vivan, digamos, en Naranjo o vivan en Grecia, ¿qué hacen un fin de semana? ¿Hacia dónde van? ¿Ustedes han visto cómo se pone ese parque? Creo que se llama el Parque La Semilla, que queda a la par del aeropuerto Juan Santamaría. O sea, no cabe un alma, o sea, la gente ya no puede ni disfrutar de la cantidad de personas que hay. Y eso simplemente nos está indicando no hay lugares públicos de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a incidir? ¿Cuánto vamos a incidir? Aquí hay un montón de arquitectos jóvenes que ojalá se lleven esa inquietud y esa semilla y decir, ¿cómo voy a incidir en mi comunidad, en mi provincia, en mi cantón? ¿Me meto en política o no? Desde el Colegio de Ingenieros y Arquitectos podemos incidir más, sí o no, pero realmente es una decisión. Esto es una decisión y la decisión trae la acción. Entonces, les digo una cosa, en un 90% yo decidí meterme en esto para ver si lograba alguno de esos espacios públicos. Esa fue lo que más me motivó a meterme en política. Y vamos a ver, 3 años después vengo y les cuento a ver cuánto lo logré. Muchas gracias. Viena. Oh, le toca a usted. Le preguntaba. El domingo es mucho más bonito. Le preguntaba a mi diputada que como ella ha ido a Viena, yo no he ido, que si era más bonito que San José. Bueno, yo en realidad, concluyendo y prácticamente coincidiendo con la diputada Pilar, solamente voy a decir algo, o sea, básicamente es que dejemos de ver el juego desde las gradas y seamos parte del equipo.
no es lo mismo ver desde afuera que ver desde adentro. Entonces es importante que se empoderen, que formen parte de las soluciones y no se queden en la crítica solamente. Yo creo que en la medida que nosotros reforcemos ese criterio, nuestras ciudades en realidad van a llegar a ser ciudades muy competentes y tal vez lleguemos a ser una Viena. Don Alfonso. Terminaría con dos ideas, o una idea y una propuesta. La idea es insistir, sobre todo cuando estamos en esta edad, con jóvenes, estudiar, aprender, saber para actuar. Ya no podemos seguir jugando a decisiones y a latidas. Ya es demasiado complejo lo que estamos viviendo. Pero si no sabemos, difícilmente vamos a actuar correctamente. Entonces, estudiar ahora a fondo, hacer buenas tesis, buenos proyectos, entender, que es una palabra complejísima, entender qué significa eso, que casi somatizo, es parte de mí eso que estoy viendo ahora y puedo decir es que ya entendí lo que está pasando, por tanto creo que los caminos son por acá, pero para eso hay que estudiar mucho. Y la propuesta para espacio público que puede ser a propietarios, sobre todo de grandes territorios, de cambio densidad por espacio público. ¿Qué quiere decir? Una propuesta que hicimos estuvo a punto y nos la tiró un alcalde en mi ciudad. Tenía un terreno de 6 hectáreas. Oye, es un terreno en el centro, está precioso tu terreno, no tiene un solo árbol, pero lo podemos llenar de árboles. ¿Qué te parece si en lugar de aprobar un proyecto de residencias que va a cubrirlo todo, con calles y cada residencia va a estar muy bonita, le pedimos al ayuntamiento que te apruebe edificios en toda la periferia de 5 o 7 niveles? O sea, tú vas a tener, en lugar de tener 14 residencias en el piso, vas a tener 14 residencias en el aire. Y no te voy a cobrar derechos de desarrollo que te podría cobrar, porque tú tienes derecho a ocupar el terreno, pero de ahí para arriba te cobro extra. Bueno, no te voy a cobrar. A cambio, me dejas el centro de la manzana con una entrada pública. Desde tus ventanas vas a ver árboles y va a ser maravilloso, pero es un espacio público. Entonces, es negocio privado, pero es espacio público también. Ese lo dejo a los empresarios, constructores, desarrolladores y al gobierno. Oye, ofrece un intercambio. Yo te doy densidad, pero a cambio tú me entregas territorio público, que va a ser público y particularmente verde, abierto para la gente. Eso sería con lo que cerraría. Muchas gracias. Y don Héctor, cerramos con usted. Sí, yo me quiero sumar a las palabras de don Alfonso, que sin decir la palabra nos lo ha explicado claramente, y esto tiene que ver con la ética profesional, con la ética empresarial, porque yo creo que es a partir de ahí y con el empoderamiento de todos, especialmente de todos los jóvenes, de todos los que el día de mañana o muy pronto serán los que van a dirigir el país y a tomar las decisiones importantes para el país, entre ellas las que tienen que ver con el tema que estamos hablando, la arquitectura y el urbanismo. Así que digo esto porque en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, y así lo dicen los números, un fenómeno o un lastre que nos ha perjudicado y que es responsable en gran medida de las deficiencias de nuestras ciudades en todo aspecto es la corrupción de los políticos. Muchos proyectos, como el que nos decía Pilar, por ejemplo, el de Ciudad Gobierno, no se hacía desde hace 12, 16 años. Y yo me atrevo a decir que el atraso tenía que ver en que, como en muchas obras, en que no se aprueban porque esa aprobación no significa un ingreso, una mordida, un soborno para los políticos de turno. Y entonces, como no se da, no pasa. Y eso, digamos que es una percepción no solo mía, sino de mucha gente que se da cuenta de que muchas cosas no pasan simplemente por la corrupción que hay. Las mordidas para construir en lugar de aquí, construir ahí. Y lo que decía don Alfonso,
a veces la gente prefiere, aún violando las leyes, construir donde no se debía construir. Pero eso es un hecho, principalmente en América Latina. Yo sé que en todo el mundo, pero en América Latina la corrupción de nuestros gobernantes ha sido terrible. Y para ilustrarles una anécdota, en Bagdad hay un hotel que se llama el Burj Al Arab, es un hotel en forma de vela. Estuve hablando ahí, estaba hablando con gente del hotel y yo le preguntaba, pero ¿quiénes vienen a este hotel? Un hotel que hay habitaciones, la básica era, en ese tiempo era como de $1,200, $2,000, pero había habitaciones de $8,000, $10,000 la noche. Y yo asombrado le pregunté a la muchacha, pero ¿quiénes vienen aquí? Me decía, no, millonarios, deportistas o gobernantes latinoamericanos. Entonces uno dice, ya dice, claro. Entonces los jóvenes tienen que tener esa conciencia y hago mías las palabras de cuando les presenten un proyecto, tienen que pensar para qué, a quién beneficia, quién, ahora sí es cierto, quién, cómo, cuándo y dónde, a quién beneficia, por qué se va a hacer esto. Porque esa lacra de la corrupción nos ha ya atrasado muchísimo y eso por eso tiene que ver con una ética, con la ética política, con la ética profesional y la de cada uno de nosotros, que deberíamos apoyar proyectos una vez sabiendo de qué se trata y a quién beneficia. Muchísimas gracias a todos y todas, para incluir a doña Pilar, aquí los invitados y nuestra invitada doña Pilar. Gracias por este espacio, la riqueza de la discusión. Si fuera posible, nos quedamos más rato, pero lo podemos hacer en el café. Y yo me quedo con una enseñanza de todo lo que ustedes hablaron. No voy a hablar de todo, nada más hay que educarse, hay que educar. El proceso debe ser previo a la implementación de los proyectos, y no cuando ya están en operación, pues eso toma tiempo. Y lo que pasó en Medellín fue que a la gente se le educó antes de que se implementaran los proyectos, y cuando llegaron, por ejemplo, al metro, ya tenían en el cerebro interiorizado, el metro es suyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí hago este cierre y les agradezco muchísimo por todas sus ideas y aportes. Gracias.